Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de semana 35, día 3 del mes de diciembre. Y el área que vamos a trabajar es personal social. Y nuestro tema es viajamos en nuestra historia. Esta actividad es para estudiantes del segundo grado de primaria. Para hoy es conocer algunos cambios en la historia del Perú desde nuestra independencia hasta la actualidad. Nuestros materiales que usaremos son nuestros cuadernos, hoja de reuso, lápiz, borrador y nuestros colores. Características o criterios para lograr la meta. Identificar algunos cambios que se han ocurrido en el Perú a lo largo de los 200 años después de la proclamación de la independencia. Ordenar los cambios en algunos medios de transporte desde el inicio de la República hasta nuestros días. Explicar algunos cambios ocurridos durante los 200 años después de la independencia y cómo influyen en la vida de las personas. Observa con atención la imagen y responde a las siguientes preguntas. Veamos. A ver, ¿qué observamos aquí, chicos? Así es, miren, aquí observamos un grupo de personas, incluso una de ellas menciona lo siguiente: pan de dulce, buen pan de regalo. Bien, aquí vemos que no es la vestimenta de las personas, no es igual a la que usamos ahora, por lo tanto se refiere a una vestimenta que usaban pues en la época de la emancipación, ¿no? Aquí además vemos a una persona, una florista, ¿no?, que va llevando justamente su mercadería, las flores, de repente para vender, y lo llevas montado en un burrito. Del mismo modo vemos pues que aquí hay diferentes personas, como dije antes, cada una de ellas está vendiendo, incluso al fondo vemos otras personas que también lo están haciendo, y al fondo vemos además una silueta de una iglesia, por lo que se nos hace fácil identificar que están en una ciudad. Bien, vamos a ver aquí la primera pregunta. ¿Cómo se transportan estas personas? Según lo que vemos, ellas se transportan en animales, ¿no es cierto? Porque están usando aquí el burrito como medio de transporte. ¿Dónde crees que están? Así es, ellos se encuentran en la ciudad. ¿Por qué sabemos eso? Porque vemos al fondo edificios y también una iglesia. ¿Crees que es una imagen actual o antigua? ¿Cómo lo sabes? Así es una imagen antigua. ¿Por qué? Lo sabemos justamente por la vestimenta que llevan y además porque están en una ciudad, ¿no? Y estamos montando un burrito. Actualmente eso ya no se ve en las ciudades. ¿Qué están haciendo las personas y cómo lo hacen? Hay algunas personas que están vendiendo, ¿no?, y otras justamente que están diciendo algunas palabras para vender su mercadería, ¿no?, como las que se mencionan en este globo que dice pan de dulce, buen pan de regalo. En la actualidad, ¿las personas se trasladan o venden de la misma manera? Así es, las personas actualmente ya no lo hacen o venden de esa manera, ¿no? Ahora lo hacen pues en un mercado o en los supermercados también, y se transportan pues ya no en animalitos como el burro, sino utilizan otros medios de transporte, como son los vehículos, ¿no? Los buses, los microbuses, los taxis, ¿no? Y actualmente tenemos en nuestro país el tren eléctrico, ¿no?, y entre otros medios de transporte que normalmente suelen usar las personas en la ciudad. Lee el siguiente texto. Si necesitas ayuda, pide apoyo a un familiar y lean juntas o juntos. Veamos. Dice: Tomás estaba ayudando a su abuelo a arreglar cosas antiguas en un cajón. De pronto, su abuelo encontró una foto amarillenta y ocurrió la siguiente conversación. Abuelo, aquí está mi papá en el tranvía, menciona el abuelito. Tomás: abuelo, ¿qué foto más vieja? ¿Qué es el tranvía? El abuelo responde: es el medio en el que se transportaban las personas hace mucho tiempo, en 1930. Demoramos bastante para llegar a nuestro destino. Tomás: ¿por qué ya no nos transportamos así? El abuelo responde: porque nuestro país fue creciendo y se fue modernizando, y también el servicio de transporte público. Tomás: por eso ahora existe el tren eléctrico. Yo he subido junto con mi mamá
para ir a la casa de mi tía y llegamos muy rápido. Bien, después de haber leído el texto, vamos a contestar las siguientes preguntas. Lo vamos a hacer de manera oral y lo vamos a hacer a modo de conversación con nuestro familiar. Veamos. ¿De qué transporte habla el abuelo de Tomás? Así es, el abuelo de Tomás está hablando del tranvía. Además, acá también en la imagen lo podemos observar. Y en el texto, pues lo vemos en el primer diálogo, porque el abuelo empieza justamente con esa frase, ¿no? Que dice, no, aquí está mi papá en el tranvía. Por eso acá decimos que el abuelo de Tomás nos menciona justamente ese medio de transporte. Una vez que está subrayado, bueno, si lo tienes escrito en tu ficha como pregunta, acá colocarás justamente esta respuesta. ¿Para qué usaban las personas ese transporte? Así es, ese transporte lo usaban, eso vamos a verlo en esta parte, dice, era el medio de transporte, es el medio de transporte que se usaba allá en el año 1930, ¿no? Las personas usaban ese tipo de transporte y lo usaban justamente para ir de un lugar a otro. Obviamente aquí no nos lo menciona, pero se sobreentiende al leer el texto que si es un medio de transporte, pues nos sirve para trasladarnos de un lugar a otro. Además nos dice aquí que demoraba mucho tiempo para llegar a su destino. ¿Por qué el abuelo dice que el país se modernizó? Así es, ¿por qué? Porque experimentó muchos cambios, ¿no? Entre ellos, pues la modernidad de la ciudad, la modernidad de las máquinas que fueron cambiando y renovándose por máquinas cada vez más modernas, hasta llegar a los que tenemos actualmente, ¿no? Además, recordemos algo muy importante. El tranvía, si bien es cierto, es una máquina que funcionaba a electricidad, ¿no? Y justamente ese tren pues empezó a funcionar en el año 1930. Su velocidad aproximada era de 40 kilómetros por hora. No era muy rápido, ¿no? Como los actuales medios de transporte con los que contamos, ¿no? Ahora, ¿de qué transporte habla Tomás? Así es, Tomás nos habla del tren eléctrico. Mira, acá podemos colocar la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre el tranvía y el tren eléctrico? Eso lo vamos a buscar justamente en esta parte. El, el tranvía, ¿no? Dice que demoraba bastante para llegar a su destino. En cambio, el tren eléctrico, ¿no? Lo hace más rápido. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso esa respuesta la podemos ir colocando en este lado. ¿Crees que el tranvía sería una buena solución al tráfico vehicular actual y por qué? Bueno, no lo consideramos una solución, ya que uno demora mucho tiempo en transportar a las personas de un lugar a otro y no sería una buena opción, ¿no? Por eso contamos ya con el tren eléctrico y actualmente pues sabemos que muy pronto se van a abrir nuevas vías y existen también los corredores, ¿no? De diferentes medios de transporte también que vemos en la ciudad. Con ayuda de un familiar, lee el siguiente texto. Desde la proclamación de nuestra independencia hasta la actualidad han pasado 200 años en los cuales el sistema de transporte ha ido cambiando y modernizándose. Al inicio de la República, las personas utilizaban como medio de transporte los coches jalados por caballos, los burros y mulas para transportar sus mercancías, como vemos en esta imagen. Luego llegaron los autos y otro tipo de transporte público, como los tranvías, que eran los trenes pequeños que recorrían la ciudad. Como las ciudades crecían y había mucho más personas que debían ir de un lugar a otro, los medios de transporte también aumentaron. En la actualidad utilizamos diferentes tipos de transportes en las ciudades, como los buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico, etcétera, que benefician a muchísimas personas que pueden trasladarse a sus trabajos, al colegio, a los hospitales, etcétera. Todas y todos debemos cuidar estos medios de transporte.
Bien, ahora dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas y si es necesario, puedes leer nuevamente el texto. Veamos. Aquí está nuestro texto y esta es la primera pregunta. ¿Qué transporte se utilizaba al inicio de la República? Eso lo vamos a encontrar en este primer párrafo, en esta parte, ¿no? Y podemos responderla de esta manera, ¿no? Se utilizaban como medio de transporte los coches jalados por los caballos, no burros y mulas para transportar las mercancías. ¿Por qué fueron cambiando los medios de transporte? Así es, fueron cambiando justamente porque las ciudades crecían y había mucho más personas que debían ir de un lugar a otro. Por lo tanto, también nuestros medios de transporte también aumentaron. Justamente para qué? Para poder atender las necesidades de todas estas personas que cada vez iban en aumento. Y más o menos quería de esta forma nuestra respuesta, porque las ciudades crecían y había más personas que debían de ir de un lugar a otro. Bien, ahora vamos con esta siguiente pregunta que dice, qué transportes menciona el texto? Nos menciona los autos, nos menciona los tranvías, también nos menciona los buses, los microbuses, el metropolitano y el tren eléctrico. Esos son los medios de transporte que nos menciona el texto. Además, no olvidemos que también en la emancipación también nos menciona, ¿no?, lo que usaban en esa época, que eran los caballos jalados, los coches jalados por caballos, los burros y las mulas para transportar sus mercancías. Bien, esta respuesta tú lo puedes agregar a esta parte de acá, a esta pregunta, y mira, puedes ordenar lo que está subrayado de color azul para colocarlo como respuesta. Muy bien, continuemos ahora con la siguiente pregunta. ¿Cómo nos transportamos en la actualidad? Así es, en la actualidad utilizamos diferentes tipos de transporte, ¿no?, como los buses, los microbuses, el metropolitano y el tren eléctrico. Bien, esta parte que hemos subrayado en el texto lo vamos a escribir como respuesta y va a quedarnos de esta manera, ¿no? En la actualidad usamos diferentes tipos de transporte como los buses, microbuses, el metropolitano y el tren eléctrico. ¿Cómo crees que han influido en la vida de las personas los cambios ocurridos en los medios de transporte? Así es, ha influenciado porque muchísimas personas se puedan transportarse a sus trabajos, al colegio, a los hospitales, etc. Entonces, más o menos, quedaría de esta manera nuestra respuesta. Leamos. Ha influido muchísimo en la vida de las personas porque ahora se pueden trasladar con mayor facilidad a sus trabajos y centros de estudios y en llevar mercancías de un lugar a otro. A continuación, dibuja y ordena en tu cuaderno u hoja de reuso los cambios ocurridos en los medios de transporte desde la proclamación de nuestra independencia hasta nuestros días. Veamos qué nos están pidiendo que dibujemos. ¿Qué transporte se usaba en el año 1821, que representa el inicio de nuestra república? ¿Y qué transporte encontramos en el año 1930? Y finalmente, ¿qué transporte usamos en el año 2020? Bien, para eso vamos a, como dice acá, vamos a dibujar. Acá les sugiero algunas imágenes que ustedes lo pueden dibujar. Por ejemplo, esta, donde vemos que el medio de transporte que se usaba en la época de 1821, pues eran las carretas tiradas por caballos, y también que la gente también usaba los animalitos como los caballos para trasladarse de un lugar a otro. En 1930, en la ciudad de Lima, pues aparece el primer tranvía, que fue un medio de transporte para trasladar pues de una gran distancia entre Barranco y el centro de Lima, ¿no? Entonces este tranvía que vemos aquí, justamente eh, como nos mencionaba el abuelo de Tomás, pues era un medio de transporte bastante lento. ¿Por qué? Porque más o menos eh, recorría la ciudad a 40 kilómetros por hora. Del mismo modo, en el 2020 ya no utilizamos mucho los tranvías, ya no usamos los tranvías, pero sí usamos los buses. Y también tenemos ya en circulación desde hace algunos años nuestro tren eléctrico. ¿Qué transporte se utilizaba al inicio de nuestra
independencia, así es, se empleaban las carretas jaladas por caballos. ¿Qué transporte se utilizaron después? Así es, después se utilizaron los tranvías. ¿Y para qué sirven los transportes? Así es, nos permiten trasladarnos de un lugar a otro en un tiempo cada vez más corto. ¿Cómo han influido en la vida de las personas los cambios en el transporte? Así es, han influido en la mejora del tiempo que se emplea para llegar al trabajo, centro de estudios y en transportar mercaderías y el que podamos viajar de una ciudad a otra. Bien, ahora dibuja el medio de transporte que tu familia utiliza para trasladarse. Aquí, por ejemplo, podrías dibujar un bus y acá también, o el tren eléctrico. Tú escoges qué dibujo te parece más adecuado, o si no, también puedes dibujar ambos. Recuerda que las respuestas que te damos para cada una de las preguntas que hemos visto de cada texto son respuestas las cuales tú las puedes mejorar en casa con la ayuda de tu familiar. Y volviendo obviamente a releer el texto para que tus ideas sean un poco más claras para ti mismo. Una vez que ya hemos terminado de hacer el dibujo que vimos anteriormente, que también son dos ejemplos, ¿no?, que te hemos puesto allí, ahora vamos a evaluar tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala tus respuestas con un visto bueno según corresponda. Características o criterios para lograr la meta. Identifiqué algunos cambios que se han dado en el Perú a lo largo de los 200 años desde la proclamación de la independencia. Ordené los cambios de algunos medios de transporte desde el inicio de la República hasta nuestros días. Expliqué algunos cambios que han ocurrido durante los 200 años desde la independencia y cómo influyen en la vida de las personas. Bien, si hemos logrado todo esto, pues marcaremos la primera columna, si no la siguiente, que es lo estoy intentando, y si necesitas apoyo un poco más, pues tienes aquí para marcar la última columna. Bien, no olvides colocar pues y ser sincero con tu respuesta, porque así tus familiares te van a poder ayudar para que tú puedas lograr mejores aprendizajes. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse si que no lo han hecho, y si lo hicieron, pues como siempre inviten a sus amiguitos a, a suscribirse a este canal. No olvides de dejar tu like si te ha gustado el video y también dejar tus comentarios en la cajita de comentarios, para la redundancia, de nuestro canal. Bien, chicos, hasta aquí ha sido todo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y sigamos aprendiendo más de nuestra historia.